vamos a derivarlos respecto de x, y y z. Si derivamos esta función respecto de las tres variables, recordemos que al derivar respecto de x, y y z son constantes. O sea, es decir, es como si estuviéramos derivando esta expresión, ¿no? Como si estuviéramos derivando x al cuadrado más logaritmo, por decir, de 3x más 2. Es como si estuviéramos derivando esto cuando derivamos respecto de x. ¿Por qué? Porque recordemos que y y z son constantes. Entonces, para eso vamos a usar una tabla de derivadas. Una tabla de derivadas en donde vamos a decir derivada de la potencia. Fíjense que para derivar la potencia, n baja y al exponente le tengo que restar 1, cuando esto es para potencias, ¿no? Como aquí tenemos una potencia, entonces la derivada de esta cantidad va a ser y más z baja, así, por x, y aquí al exponente le resto 1. Y más z, que es constante, le vamos a restar 1. Esa sería su derivada, más derivada del logaritmo. Derivada de un logaritmo es 1 sobre toda esta cantidad, xz más yz, por regla de la cadena. Derivada de xz. Derivada de xz sería, derivada de x es 1 y la constante sale, la constante z sale y la derivada de x es 1. Recuerden, ¿no? Es constante por función. Entonces, eso sería su derivada. Ahora, esa derivada lo tenemos que evaluar en el punto. Hallar las derivadas en un punto, dice. Entonces, lo tenemos que evaluar. Aparte de que hemos hallado la derivada, que es esa cantidad, lo tenemos que evaluarlo. Lo vamos a evaluar de esta manera en el punto 201, dice. Entonces, aquí voy a colocar el punto 201. Igual. Esto significa x vale 2, y vale 0 y z vale 1. Eso sería en el punto 201. Esto se da porque recuerden que la función tiene tres variables independientes, ¿no? Entonces, por esa razón aquí, las derivadas igual tienen tres variables independientes. Igual se pueden evaluar en tres variables, ¿no? En este caso dice y más z. Vamos a reemplazar y vale 0, z vale 1. Y más z sería 0 más 1. De la siguiente 0 más 1, 1. Multiplicado por x. Pero miren, su valor de x es 2. 2 elevado a la y más z. Pero y más z, fíjense, vale 1. 0 más 1 es, ¿no? Y más z, 1 menos 1. Más, aquí z por 1. Pero z vale 1. 1 por 1, 1 en la parte del numerador, y en la parte de abajo sería x por z. X por z sería 2 por 1. Y aquí y por z. Y por z sería 0 por 1, 0. Entonces, por lo tanto, vamos a tener lo siguiente: derivada de f respecto de x en el punto 201 es igual 2 elevado a la 0. 1 menos 1 es 0. 2 a la 0, 1. Aquí sería un medio. 1 más un medio daría 3 medios. Entonces, 3 medios es la derivada en el punto 201. Continuamos con lo siguiente. Ahora vamos a hallar. Hemos hallado derivada de f respecto de x. Ahora vamos a calcular la derivada de f, pero respecto de y. Derivada de f, pero respecto de y. Ahora, si hacemos respecto de y, recuerden, en este caso, si vamos a derivar respecto de y, x y z son
constantes. Entonces, al derivar respecto de y, ¿qué vamos a tener? Fíjense que x y z son constantes. Por lo tanto, esto sería como derivar la siguiente expresión, x y z constantes. Es como derivar 3 elevado a la 5, perdón, a la y más 4, por decir. Más logaritmo, así deberíamos imaginarnos que es más logaritmo de x por z. Pero como son constantes ambos, es como escribir el 6 y multiplicado por z, y z como es una constante, es como escribir un 2. Entonces, si vamos a derivar derivada de f respecto de y, es como derivar esta cantidad. Lo vamos a derivar ahora respecto de y. Derivada de esta cantidad, más o menos algo así es, ¿no? Su derivada es, recuerden, sería, tenemos que usar esta fórmula que está aquí, derivada de una función exponencial. Este es constante. El mismo, su derivada es por logaritmo de a. Entonces, la derivada de esta expresión sería el mismo por logaritmo de z de x, de la base, ¿no? La base es un número, porque x y z son constantes. Muy bien, hemos usado esta propiedad. Ahora, claro, aquí hay cadena porque el y no está solito. Tenemos que derivar este exponente. Derivada de y es 1 y derivada de z, 0. Entonces, por 1, ¿no? Más logaritmo, la derivada del logaritmo. La derivada del logaritmo, recuerden que es 1 sobre toda esa cantidad, ¿no? Esa es la derivada del logaritmo. Aquí hay cadena, por regla de la cadena. Respecto de y, derivada de x por z, 0, más derivada de y por z, z constante, y derivamos y, derivada de y, 1. Así sería. Entonces, continuamos. Aquí vamos a decir, por último, la derivada de f respecto de y. Ahora, evaluado en el punto 201, vamos a ver cuánto es. Aquí notemos que x vale 2, y es 0 y z 1, así se nota. Cuando anotamos este punto estamos evaluando. Aquí lo estamos evaluando aquí, ¿no? Estamos evaluando en el punto. En el punto 201. Muy bien, entonces si x vale 2 y es 0, z1, reemplazamos x2 elevado a la 0 más 1, 0 más 1, 1 por logaritmo de, fíjense, de x nomás dice, pero x vale 2 por logaritmo de 2 más 1 sobre x por z, pero x por z es 2 por 1, entonces 2 por 1, 2, más y por z, pero y por z sería 0 por 1, 0 nomás sería, ¿no? Ahora podemos anotar aquí el 0 multiplicado por z por 1, pero z vale 1, 1 por 1, 1. Entonces, esto va a ser un medio. Entonces, la derivada de f respecto de y evaluado en el punto 201 sería 2 logaritmo de 2, así, más 1 por 1, 1 sobre 2 más 0, 2 nomás. Entonces, esta cantidad es la derivada de f respecto de
derivada de f respecto de y. Ahora vamos a hacer el último, derivada de f respecto de z. Derivada de f respecto de z. Si derivamos f respecto de z, se supone que x y y son constantes. Como son constantes x y y, tenemos que verlo esto como un ejercicio de más o menos de esta forma, como si fuera esta forma. Por ejemplo, x es constante, tenemos que imaginarnos como si fuera un 3 elevado a la 4 porque y también es constante, más z, más logaritmo de... Al x tenemos que verlo como una constante, porque digamos un 5. El z ya es variable, fíjense, 5z más y vale, digamos, 3z. Entonces aquí tenemos que derivar esta cantidad. ¿Cómo se deriva? Primero, derivada de la función exponencial. La fórmula de una función exponencial, recuerden que es, aquí un poco, como hay más espacio, un poco más lento voy a explicar. La derivada de una función exponencial es la exponencial por el logaritmo. Eso es. Cuando a es constante, ¿no? Y la variable está en el exponente. Claro, en este caso z es la variable. La derivada del logaritmo de x, su derivada es 1 sobre x. ¿Ya? Entonces continuamos. Derivada de esta cantidad. Pero esta cantidad es como si fuera una función exponencial, ya que z, la variable, está en el exponente. Entonces su derivada sería, dice, cuando pasa esto es el mismo por el logaritmo de la base. La derivada de esta cantidad entonces sería el mismo por el logaritmo de la base de x. Pero como aquí en el exponente existe una expresión, se hace cadena por regla de la cadena. Derivada de y es 0, derivada de z es 1, más derivada del logaritmo. Un logaritmo, fíjense cómo se deriva 1 sobre todo eso. 1 sobre todo eso. Por regla de la cadena. Derivada de x por z. Pero como es respecto de z, x y constantes, x sale. Derivada de z, 1, más derivada de y por z. Cuando es constante por función, recuerden, constante por función, su derivada es constante sale y la función se deriva. Y en este caso va a salir porque es constante y z se deriva. Y la derivada de z es 1. Eso sería su derivada. Ahora lo voy a evaluar. Vamos a evaluar y esa parte, si no se ha entendido bien, aquí lo vamos a hacer con un poco más de calma. Vamos evaluando en el punto, era el punto 2,0,1. Obviamente que este es x, y y z. Aquí. Evaluando en el punto, claro, tenemos que evaluar en la derivada, ¿no ve? Porque decía hallar la derivada parcial en el punto. Entonces tenemos que encontrar la derivada parcial de f, que ya lo hemos encontrado, pero evaluado en el punto. Así. Aquí lo vamos a aumentar, el 2,0,1. Este sería x, este sería y este sería z. Como existe más espacio, lo voy a hacer más lento. X, Y, Z debemos colocar en todo, en donde corresponde. X, por ejemplo, vale 2, Y vale 0 y Z vale 1. Así, 0 más 1 sería. Por el logaritmo de 2. El 1 ya se sobreentiende, por 1 no va a afectar, más 1 sobre X por Z. 2 por 1. 2 por 1 más Y por Z. Y por Z vale 0 por 1. 0 por 1 por
x vale 2, 2 por 1 sería, ¿no? 2 nomás más, y y vale 0, 0 por 1, 0. Fíjense que hemos reemplazado. El anterior ejercicio lo he resuelto un poco más rápido porque no teníamos mucho espacio, pero aquí como tenemos un poco más de espacio, ya podemos ver con más cuidado y detalle qué significa el reemplazar, calcular la derivada en el punto, ¿no ve? Aquí sería 0 más 1, sería 1, 2 nomás sería esto, 2 elevado a la 1, 2. 2 logaritmo de 2 más 2 por 1, 2, 0 por 1, 0, 2 por 1, 2 nomás. Por 2 más 0 sería 2. Y aquí vemos que 2 con 2 se van a simplificar, me va a quedar 1. Por lo tanto, la derivada parcial de f respecto de z evaluado en el punto 201 es 2 logaritmo de 2 más estas cantidades se van y solo me queda 1. Eso sería la respuesta, sí.